También les manifesté esa diferenciación entre una insuficiencia renal aguda de una insuficiencia renal crónica. Importante enfocar los antecedentes. En la IRA, en la insuficiencia renal aguda, no hay antecedentes de enfermedades o comorbilidades crónicas. Probablemente los antecedentes son eventos agudos, como una diarrea, como una quemadura, como un fármaco como el aminoglucósido. O sea, son antecedentes de presentación aguda. Los antecedentes crónicos mucho más van relacionados a enfermedades crónicas. A la cabeza la diabetes mellitus, sobre todo la tipo 2, la hipertensión arterial que hace la nefroangiosclerosis y el lupus, dependiendo qué tipo de paciente. Si es un lupus en varón, próstata a la cabeza, cáncer e hiperplasia prostática benigna, y si es mujer, cáncer uterino, neoplasias ginecológicas o miomatosis o fibromiomatosis como causas de UPO. Hay otras causas también como los UPOs actínicos por radioterapia. Facies. Acuérdense que la IRA no hace facie. El IRC sí hace una fascia abotagada. Un maestro me decía que la fascia abotagada será renal hasta que se demuestre lo contrario. Pocas son las patologías que dan fascias abotagadas. El paciente está medio chino, con gran edema palpebral, con gran quemosis, que es un edema conjuntival, con gran ingurgitación, con gran palidez terrosa. Esa es la característica de la fascia abotagada. Pero hay pacientes que hacen fascia abotagada y no son renales. Ustedes que están en proyección o tienen objetivos, deben conocer todas las variables. Un ejemplo de fascia abotagada sin ser renal, el hipotiroidismo. El hipotiroidismo hace una fascia abotagada, hace edema palpebral, lo que le llaman el mixedema palpebral por mucoproteínas, hace una palidez parecida al renal, pero hay una diferencia que le da, es la madarosis. La caída del tercio externo de las cejas es una característica del hipotiroidismo, mas no del renal. Y otra característica para diferenciar una fascia abotagada renal de un hipotiroideo es la macroglosia. Esa es otra diferenciación. Otro paciente que hace fascia abotagada y no es renal es el edema angioneurótico de Quincke. Esos pacientes que tienen hipersensibilidad, tienen hipocomplementemia, al ingerir alguna noxa tipo, por ejemplo, mariscos, producen un edema congestivo agudo. Pero ¿cuál es la diferencia? Los pacientes son rubicundos, a diferencia del renal que es pálido. Esa es una diferenciación importante. Otra cosa que lo diferencia es el estridor. Hacen un estridor laringio. Ayer en mi guardia tuve un paciente con un componente de edema de Quincke. Son diferenciaciones importantes. Y otra que siempre vale la pena recalcar porque se presenta y a veces es motivo de pregunta de examen, es el famoso edema en esclavina. El edema en esclavina, que es el edema de manos y el edema de cara, a veces algunos le confunde con una fascia renal, porque se abotaga, ¿no? Pero la diferenciación, ¿cuál es? La cianosis. El paciente con edema en esclavina hace una cianosis perioral. Entonces, hay patologías que abotagan al paciente y no son patologías renales crónicas. Otra característica de la fascia es que es terrosa. ¿Por qué se hiperpigmentan los renales? Hay varias fisiopatologías con respecto a esto. Una de las fisiopatologías que se conoce es la teoría del urocromo. El urocromo es una sustancia que se acumula a nivel dermoepidérmico y esto a la luz se oxida y produce esa famosa fascia térrea, tipo tierra, marrón, en el contexto del paciente. Otra génesis, ¿por qué los pacientes son terrosos? Se dice que es por la misma anemia. Esa anemia que tiene una causa multifactorial en el paciente renal, que lo vamos a hablar en el siguiente punto. La anemia, esa es otra diferenciación que tiene el paciente renal agudo del crónico. El crónico hace una palidez por la anemia, que es terrosa por diferentes causas o fisiopatologías.
Pero en medicina no siempre 1 más 1 es igual a 2. La medicina no es matemática. Hay pacientes con IRA que tienen anemia. Un ejemplo es un paciente con una hemorragia digestiva por varices esofágica o enfermedad ulceropéptica que hace una anemia severa por el sangrado y hace anemia. Entonces, va a depender del contexto de causa, pero con frecuencia, no es a rajatabla, por favor, ese término ausencia. No, tiene que no haber nada de anemia, no. Puede haber anemia en ese contexto. La anemia en pacientes renales crónicos, como les dije, tiene causas múltiples. No solamente es eritropoyetina. ¿Cómo se demostró esto? Investigadores dieron eritropoyetina a todos los pacientes renales. Algunos mejoraron su anemia, otros no mejoraron su anemia, pese a que se les dio la misma dosis de eritropoyetina. Y se descubrió que hay otras causas de anemia en paciente renal. Un ejemplo, la misma acidosis produce anemia. ¿Cómo? La acidosis reduce la vida media del hematil, produce hemólisis. La misma uremia produce disfunción de la médula, produce una hipoplasia medular. La misma gastropatía urémica produce micropérdidas renales, también produce anemia. La misma uremia produce hiporexia, o sea que el paciente no tiene aporte de folatos, de vitamina B12. La misma anemia hace que no se absorba bien el fierro, produce anemia ferropénica. Y hay una anemia que se presenta en el renal crónico y en otras enfermedades que se llama la anemia por enfermedad crónica. Esa anemia normocítica, normocrómica, que lo vamos a ver en hematología también, me van a soportar también en hematología, van a ver ese contexto de anemia por enfermedad crónica que también en el paciente renal crónico se ve. Entonces, por favor, no atribuyan la cosa simple de la eritropoyetina. El paciente renal crónico tiene una anemia de tipo multifactorial. La tolerancia a la uremia, esto desde muchos años, muchas décadas, es un buen parámetro para diferenciar un agudo de un crónico. El agudo está desesperado, ansioso, está disneico, polimneico, hemoptísico, está nauseoso, vomitando, le tiemblan las manos, los pies, asterixis, vomita sangre. El paciente renal crónico está leyendo su Tromen, su chino, tranquilo, ¿no? Y tiene urea más que el paciente agudo. El paciente crónico tiene 200, 300 de urea y el agudo tiene 60 y está intolerante, casi muriéndose. Eso es lo que le llama la tolerancia a la uremia. El tamaño renal en la IRA es normal, en el IRC es pequeño. Igual el mismo axioma anterior. No siempre 1 más 1 en medicina es 2. Hay pacientes que tienen insuficiencia renal crónica con riñones normales o grandes. Este es un dato importante que ustedes deben conocer. Un ejemplo, la diabetes mellitus. La diabetes mellitus da riñones normales y grandes siendo IRC. El mieloma múltiple por amiloidosis da riñones normales o grandes siendo IRC. El hipernefroma, el tumor del internista que les conté, les mencioné, también da riñones grandes siendo IRC. El riñón poliquístico, esa enfermedad congénita que da poliquistosis renal, da poliquistosis hepática, da aneurismas cerebelosos, una serie de manifestaciones sistémicas, también da riñones grandes. El mismo UPO también da riñones grandes por hidronefrosis, por obstrucción. Entonces, por favor, hay riñones grandes y están en IRC, no siempre es pequeño. Vamos a entrar a los fluxogramas o algoritmos, ya con, creo que, mi intención de transmitirles ideas, y aquí vamos a ir repitiendo términos que se va a hacer más llevadera la clase y no muy tediosa. Azoemia, retención de creatinina y urea, esto produce IRA, insuficiencia renal aguda, ya saben el tiempo, IRC, una causa y una de las causas más frecuentes, hipoperfusión, acuérdese del flujo plasmático renal, una quinta parte del gasto cardíaco o pau cardíaco.
Puede dividirse en azoemia prerrenal, sepsis, fármacos, hipovolemias, quemaduras. Y esto, si se perpetúa, va a una ira establecida. Puede ir a nefrotóxicos. Acuérdense que los nefrotóxicos más conocidos son los aminoglucósidos. Pero no son los únicos los aminoglucósidos, que tenemos a la streptomicina, la tobramicina, la gentamicina, la amicacina. Son medicamentos que no solamente son nefrotóxicos, sino también son ototóxicos. Si yo no uso adecuadamente los aminoglucósidos de acuerdo a edad y a peso sobre todo, y de acuerdo a la patología que estoy enfrentando, voy a producir nefrotoxicidad, mucho más si lo doy por largo tiempo a altas dosis. Pero hay otros nefrotóxicos. Los AINES también son nefrotóxicos, producen papilitis necrotizante, glomerulopatías, nefritis intersticial, los corticoides también, los citostáticos como el cisplatino, el clorambucil, la misma ciclofosfamida que se usa mucho en pacientes con lupus, también produce nefrotoxicidad, como la cistitis hemorrágica, como glomerulopatías. Los mismos YECAS también producen nefrotoxicidad. Sustancias de contraste que se usa, por ejemplo, en pacientes con tomografía de diferentes índoles, también producen nefrotoxicidad. O sea, nefrotoxicidad no solamente es aminoglucósidos. Uropatía obstructiva. Esa uropatía obstructiva por diferentes etiologías. Las más frecuentes, vamos a decir, litiasis renal, prostático y problemas oncológicos, ginecológicos en mujeres. Las glomerulonefritis de diferente índole. Acuérdense que la glomerulonefritis es un término de inflamación del glomérulo. Esto lo vamos a ver en nefrología 2, pero vamos a adelantar. A mí me gusta siempre escudriñar, desmenuzar cada término para que ustedes entiendan mejor el mensaje. Las glomerulonefritis o los glomérulos se inflaman por diferentes noxas y las manifestaciones clínicas son hematuria, proteinuria, hipertensión arterial. El ejemplo es el síndrome nefrítico, pero el síndrome nefrítico puede ser por una infección. Un ejemplo, una estreptodermia que produce nefrotoxinas, inflama el riñón y produce síndrome nefrítico. Un problema faringoamigdaliano por un estreptococo beta hemolítico en un paciente pediátrico produce también un contexto de glomerulonefritis. Antiguamente la glomerulonefritis se encasillaba solamente a post-estreptocócica. Actualmente el término es glomerulonefritis postinfecciosa. ¿Por qué? Porque la tuberculosis da glomerulonefritis. La brucelosis, ampliamente conocida en nuestro país, también da glomerulonefritis. La tifoidea, la hepatitis B y C también da glomerulonefritis. La sífilis da glomerulonefritis. Las vasculitis, tipo las poliangitis microscópicas, los Church-Strauss, las poliarteritis nodosas, también dan glomerulonefritis. Entonces, hay diferentes causas de glomerulonefritis con manifestaciones clínicas que lo vamos a ahondar muy prolijamente en nefrología 2. Nefritis intersticial, una patología también con algunas características clínicas, semiológicas, sindrómicas, producen oliguria, producen azoemia, pero ¿cómo diferencian de las otras glomerulopatías? Por la gran eosinofilia en sangre, por la gran eosinofiluria en orina, por los rash o urticariformes en la piel, son características de la nefritis intersticial. ¿Quiénes producen nefritis intersticial? Los AINES, los corticoides, los YECAS, como causas de nefritis intersticial. Algunas vasculitis como el Church-Strauss. El Church-Strauss es una patología inmunológica que se relaciona al ANCA-P, que produce alteración pulmonar similar al asma y alteración renal como nefritis intersticial. Otra causa también que me olvidaba son los fármacos. Yo puedo decir que es una de las causas más frecuentes, los fármacos de tipo antibióticos. Las cefalosporinas, las penicilinas son una de las causas frecuentes de nefritis intersticial. Obstrucción vascular.
una embolia a nivel de la arteria renal, una embolia, una cardioembolia, un paciente con una fibrilación auricular, un paciente con un mixoma, que es un tumor de la aurícula izquierda, o un paciente con una cardiopatía infecciosa tipo endocarditis bacteriana, que es un síndrome embólico, también puede producir obstrucción vascular y producir ira establecida. Clasificación de la ira. Prerrenal, miren el porcentaje, felizmente estas son las más reversibles. Aquí debemos ahondar nuestro enfoque, nuestra conducta de manejo, que es la parte prerrenal, porque la morbimortalidad es menor. Cuando hablamos ya de renal y posrenal, estamos hablando ya probablemente de diálisis o otra conducta, algunas conductas de descompresión o quirúrgicas. 50%, renal intrínseca 40% y posrenal 10%. Cuando hablamos de renal propiamente dicha, estamos hablando de NTA, necrosis tubular aguda, antiguamente conocida como isquemia renal, el 85% es NTA, el 10% es nefritis intersticial y el 5% es glomerulonefritis aguda. Isquemia, tóxicas, acá hablamos de diferentes noxas, por ejemplo, fármacos. Isquemias, cardioembolias, embolias, causas exógenas, endógenas, vascular o intersticiales. Aquí ya vamos a alargar, creo que estas diapositivas siguientes se van a hacer más llevaderas, porque creo que a medida que hemos hablado en la clase, hemos ido mencionando factores. Vamos a hablar de las etiologías. Etiología prerrenal, disminución del volumen intravascular efectivo, por ejemplo, pérdidas reales, hemorragias, hemorragia digestiva alta, baja, traumas, grandes hematomas, tercer espacio, epíxtasis, gingivorragias, grandes hemoptisis, discrasias sanguíneas. Cuando hablamos de hemorragias, hablamos de todo un contexto hemorragíparo en el paciente. Vómitos, estos vómitos que se pueden presentar en distintas etiologías. Un tumor cerebral, un hemangioblastoma cerebeloso que produce vómitos, un problema de otoacústico, un Meniere, un neurinoma del acústico que produce vómitos, un coleosteatoma, un paciente pediátrico que tiene otoartritis que produce vómitos, un paciente que tiene pielonefritis que produce vómitos, una gestante primeriza, primigesta de primer trimestre que hace hiperemesis gravídica, que puede hacer también azoemia por pérdidas, por poco aporte. Perdón. Una pancreatitis aguda, que una de las características fundamentales de la pancreatitis es los vómitos. Es raro tener una pancreatitis sin síndrome hemético. Una obstrucción alta o baja, mecánica, intestinal, por diferentes causas también producen vómitos. Entonces, diferentes etiologías. Diarreas con diferentes tipos de etiologías también. Una diarrea aguda por Escherichia coli, Shigella, Balantidium coli, ameba, una serie de bacterias o enterobacterias, incluso parásitos. Quemadura, burns, ¿no? Grandes quemaduras. Muy frecuentemente ahora, ¿no? Discotecas, siniestros, mesa redonda, una serie de, incluso tipo bonzo, ¿no? Agresiones, queman a la persona, a la pareja. Se ve mucha quemadura actualmente como causa de insuficiencia renal aguda. Uso de diuréticos de forma desmedida. ¿En qué casos usamos diuréticos? Por ejemplo, en forma desmedida, sobre todo, más que los tiacidas, las furosemidas, diuréticos de asa, insuficiencia cardíaca, edema agudo de pulmón, síndrome de hematoso, hepatopatías. Cuando no usamos idóneamente los diuréticos, puede conllevar también una azoemia prerrenal, sobre todo a dosis altas. Por redistribución, síndrome nefrótico por el gran componente de hematoso, una pancreatitis que también hace tercer espacio. Acuérdense que el tercer espacio se cataloga al acúmulo de líquido a nivel intestinal. Por ejemplo, ¿quién hace tercer espacio? La pancreatitis. ¿Quién hace tercer espacio? La obstrucción intestinal mecánica. Son causas de tercer espacio.
Es por ello que cuando tienen azoemia, el paciente está hipotenso y no hay pérdidas evidentes, planteen tercer espacio. Reducción del gasto cardíaco. Miren, un shock cardiogénico. Acuérdense que el shock cardiogénico, la primera causa es infarto cardíaco. El mismo infarto cardíaco que produce hipoperfusión. Una insuficiencia cardíaca congestiva, sobre todo grado funcional NIGIA 3 o 4, con gran disminución del gasto cardíaco. Acuérdense que el gasto cardíaco tiene que ver con el flujo plasmático renal. Las arritmias, sean las taquiarritmias o las bradiarritmias, por ejemplo, un bloqueo AB de tercero, segundo, primer grado, un MOVITS 1, 2, una taquiarritmia tipo Gold-Parkinson-White, tipo taquicardia paroxística supraventricular, fibrilación auricular, como causas que no se manejan idóneamente y pueden producir hipoperfusión o pueden producir cuadro prerrenal. Vasodilataciones periféricas como la sepsis, es una de las causas frecuentes de azoemia, la sepsis. La sepsis con todo un contexto que se llama SIRS, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, y esto produce toda una cascada, shock séptico, refractario y MOTS, que es disfunción orgánica múltiple. La causa más frecuente de sepsis en el mundo es bacteriana, sobre todo gram negativos. No nos olvidemos de shock anafiláctico, ese edema de Quinn que les dije, esos también vasodilatan y pueden dañar el riñón, ¿no? Shock anafiláctico por fármacos, sobre todo penicilínicos. Medicamentos hipotensores, sobre todo cuando no uso un hipotensor idóneamente, como un YECA, un captopril, un enalapril, un ARA, etc. O algún endovenoso como el metildopa o la fentolamina, o el abetalol. Vasoconstricción renal, inhibición de la síntesis de prostaglandinas. Aquí, ojo, hay que tener cuidado, sobre todo, cuidando el riñón, dar AINES. Los AINES inhiben las prostaglandinas, inhiben los tromboxanos y alteran también el problema de las prerrenales. Vasodilatación de la arteriola eferente, usando YECAs de forma desmedida como factores. Y vamos a nuestra primera pregunta. Yo pienso que con todo el contexto que se les ha dicho hasta este punto, ya las preguntas van a ser mucho más llevaderas. Paciente de 70 años de edad que tras detectarse cifras elevadas de tensión arterial, les voy a enseñar a resolver preguntas antes de llegar al final. Todo, cuando uno le hacen un cuestionario de preguntas, todo el contexto de la pregunta ya desde el comienzo sirve. Desde el grupo de edad, qué sexo, del cuadro de la comorbilidad, la tensión arterial, ¿no? Acá dice, por ejemplo, que le tratan con YECAs. Acuérdense que los YECAs es un tratamiento de elección, igual que los diuréticos tiacídicos. Y a los pocos días presenta insuficiencia renal aguda, miren. A los pocos días presenta insuficiencia renal aguda. Esto es una pregunta que cae por su propio peso, ¿no? Los YECAs pueden producir insuficiencia renal aguda solamente por un factor, que siempre yo lo hago cuando voy a usar YECAs. Le pongo el estetoscopio al paciente en los flancos. El paciente me dice, doctor, yo pensé que el estetoscopio sería para escuchar el corazón y el pulmón. No, el estetoscopio se puede usar en diferentes partes del cuerpo. Y le puse yo en los flancos, ¿para qué? Porque si encuentro soplos, estoy planteando una estenosis de arteria renal, ¿no? Entonces, si tiene soplos en los flancos, no le voy a poder usar YECAs. Justamente esta dualidad, uso de YECAs en estenosis bilateral de renales, produce insuficiencia renal aguda. ¿Por qué no es una glomerulonefritis aguda? Porque la glomerulonefritis aguda da hematuria y proteinuria, no me dan datos en ese contexto. ¿Por qué es una insuficiencia renal? No es una insuficiencia renal postrenal. Las causas de insuficiencia renal postrenal son UPOs, neoplasias, próstata. ¿Por qué no es una necrosis tubular aguda? Generalmente anuria o oligoanuria es la característica. ¿Y por qué no es un síndrome nefrótico? Porque no hay un cuadro edematoso de fondo. Siempre, tanto la pregunta verdadera como el contexto de preguntas que no son la clave, sirven para resolver un examen. La clave es la de... Vamos a ver algunos mecanismos, cómo se producen, ¿no? Los fracasos renales, las alteraciones a nivel córtico medular del paciente. Por ejemplo, cuando tengo una hemorragia de diferentes causas, ya les mencioné, disminución de la presión arterial, o sea, hay una hipotensión. Acuérdense
característica para detectar hemorragias más de 800 centímetros cúbicos es hacerle la hipotensión postural, tomarle el tensiómetro echado y sentado. Actúan los quimiorreceptores, estos quimiorreceptores que se encuentran a nivel del callado aórtico o a nivel del seno carotídeo, sobre todo a nivel de la bifurcación de la carótida. Estos quimiorreceptores o varoreceptores activan nervios simpáticos renales y esto produce contracción de las arteriolas renales y trata de suplir esa necesidad disminuyendo el flujo plasmático. Vamos con la valoración clínica del paciente con insuficiencia renal aguda. Es una hiperazoemia prerrenal, el paciente tiene sed porque está deshidratado, tiene hipotensión ortostática, esto es lo que yo debo buscar como variables en el examen físico. Taquicardia me indica que hay una deshidratación, hay una hemorragia o hay una taquiarritmia. Hay un colapso de la presión venosa yugular. Acuérdense que el colapso de las yugulares indica deshidratación severa. Disminución de la turgencia cutánea, ahí está el signo del pliegue, el famoso signo del pliegue, que se usa mucho más en niños. En ancianos no usamos porque ya el paciente anciano fisiológicamente ya es laxo. Sequedad de mucosas, reducción de la sudoración, reducción de diuresis. Acá faltó agregar frialdad distal. La frialdad distal de extremidades, el llenado capilar, la cianosis indica hipoperfusión. Y la hipoperfusión se traduce ya a daño renal. Tratamiento, corregir la patología de base. ¿Qué quiere decir esto? Si el paciente está con hemorragia, no le voy a poner cristaloides. Tengo que ponerle hemoderivados, paquete globular, cristaloides, crioprecipitados, etcétera, ¿no? Pero en realidad paquete globular o sangre total, o plasma. Si el paciente está con vómitos, yo entiendo qué vómito es. Si es un vómito intestinal, libera más, pierde más potasio, más cloro. Si es un vómito gástrico, pierde más cloro y más potasio también. Entonces tengo que darle cristaloides o solución polielectrolítica, cristaloides como el cloruro de sodio. Si son diarreas, el paciente pierde mucho bicarbonato. Acuérdense que la diarrea produce acidosis metabólica. Pierde potasio, entonces tengo que darle soluciones polielectrolíticas o lactato de Ringer para contrarrestar la acidosis. Si es por diuréticos, suspender los diuréticos, quitar la noxa. Si es por aminoglucósidos, suspender los aminoglucósidos. Si es sustancia de contraste, suspender la sustancia de contraste y hidratar al paciente. Si es una insuficiencia cardíaca, darle inotrópicos, darle cardiotónicos tipo digitálicos, tipo digoxina, o darle espinolactona. Si es una taquiarritmia, una bradiarritmia, si es una bradiarritmia, darle atropina, darle alupén o ponerle un marcapaso. Si es taquiarritmias que están produciendo la insuficiencia renal, darle verapamilo, darle digoxina, darle lidocaína, etcétera, de acuerdo al contexto que ustedes me supongo lo van a revisar en cardiología clínica. Si es una sepsis, tratar la noxa de la infección. Acuérdense que la sepsis, la causa más frecuente es bacteriana. 2/3 gram negativos, 1/3 gram positivos. Pero la viremia, la fungemia, la parasitemia también producen sepsis. Entonces, de acuerdo a la etiología, tengo que dar antibióticos, tengo que dar antiparasitarios, antibióticos tipo cefalosporinas de tercera o cuarta generación, si es estafilococo vancomicina, si es un hongo anfotericin o fluconazol, si es un parásito, estrongiloides, ivermectina, etcétera, etcétera, etcétera. Suspender los inhibidores de prostaglandinas y yecas, suspender los fármacos, los AINE, los yecas. La zoemia prerrenal, esto es potencialmente reversible y es la más frecuente, acuérdense, más del 50%. Les comenté en el prolegómeno de la clase el contexto de la valoración no solamente clínica, sino también laboratorial de las insuficiencias renales y diferenciar una renal aguda de una renal crónica. En la zoemia prerrenal, por ejemplo, el sedimento es anodino. ¿Qué quiere decir anodino? Es banal. Se puede encontrar cilindros hialinos aquí, incluso lo pueden poner como pregunta de examen. Se puede encontrar algunas veces cilindro hialino. Y en la ira establecida sí hay cilindros granulosos.
Osmolaridad urinaria, mira, es mayor de 500, en la ira establecida es menor de 350. Sodio en orina, menor de 10, en la ira establecida es mayor de 40. Excreción fraccionada de sodio, mayor de 1, y en la ira establecida mayor de 1. Normalización de creatinina a las 24 48 horas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Le pongo sangre a un paciente con hemorragia digestiva, mejora. Le pongo cloruro de sodio a un paciente con diarrea, mejora. Le pongo albúmina a un paciente gran quemado o hemacel, mejora. Entonces, eso quiere decir la normalización de la creatinina. En la ira establecida puede durar semanas, y si estas semanas se perpetúan, va ya a insuficiencia renal crónica. Vamos a la segunda pregunta. El patrón urinario característico del fracaso renal agudo prerrenal, creo que ya oliguria con sodio alto y osmolaridad alta en orina, ¿no? Aquí, osmolaridad alta sí, ¿no? Oliguria o no, generalmente, sodio bajo y osmolaridad baja en orina, no, baja en orina no, es alta. Oliguria, sodio bajo y osmolaridad en alta orina, esta es la que precisa el contexto de la pregunta, ¿no? Oliguria, sodio bajo y osmolaridad alta en orina. Esta confundía, ¿no? Oliguria y osmolaridad alta en orina. Por eso hay que leer bien las preguntas, doctores, cuando van a marcar certeramente su clave. Por favor. Insuficiencia renal aguda, etiología intrínseca o intrarrenal. Estamos hablando de las iras establecidas. Y acá tenemos vascular o grandes vasos, un ateroma, una aterombolia, una trombosis, un aneurisma. Vasculares o vasos pequeños, acuérdense de las vasculitis muy frecuentes. En mi hospital vemos mucha vasculitis. Creo que se ve más vasculitis en mi hospital que en otros hospitales, debido a que las vasculitis tienen predilección por el sexo femenino. Y acá estamos hablando de las vasculitis ANCA positivo, ANCA P, ANCA C, estamos hablando de las poliangitis microscópicas, las panarteritis nodosas, estamos hablando del Wegener, Chur-Strauss, del mismo lupus, síndromes antifosfolipídicos, una serie de patologías que dan vasculitis. Glomerulares, intersticiales y tubulares, también una serie de patologías que conllevan al síndrome nefrítico nefrótico. Necrosis tubular aguda, isquémica y nefrotóxica, acá estamos hablando de los aminoglucósidos como causas. Miren, un algoritmo muy ilustrativo, alteraciones hemodinámicas, ejemplo de alteraciones hemodinámicas, las insuficiencias cardíacas, cardiopatías congénitas, que se perpetúan y producen vasoconstricción renal, las nefrotoxinas también producen vasoconstricción renal, directamente también pueden producir lesión tubular directa, activan la mácula densa, cilindros intratubulares, retribución de fluido, una serie de manifestaciones ya del punto de vista biomolecular. Y esto conlleva o coadyuva a una disminución del filtrado glomerular.